Bueno, ¿pudiste hacer algo? ¿Tenés alguna duda? Nosotros vamos a verificarlo todo la clase que viene. Te voy a dar como un tiempo de estudio, como para Ujú. que lo proceses, pero tal vez tenés alguna pregunta ahora que quieras aprovechar. No, la verdad que no, hice un par de puntos, o sea, me quedaron los últimos dos, creo, y voy bien, así que por ahora no, Bueno, ninguna bueno, pregunta. entonces la clase que, bueno, de eso quedaría de tarea entonces, y el miércoles que viene empezamos a verificar cómo te fue, ¿sí? En la Ok, resolución y seguimos con la misma guía. bien. Bien, entonces ahora pasamos a biología, ¿sí? La guía número 1 de biología. La 1 y la 2 son de ecología. Es el mismo tema, sería, ¿no? Sería como solo un tema. Lo que pasa es que lo dividimos para que sea mejor el estudio, ¿no? Y puedan ir rindiendo de a poco, porque si no, después tenés todo un tema para rendir gigante. Pero bueno, para que sepas que son dos guías de ecología. Bueno, y el principio, más que nada, lo que vamos a ver hoy es como química, ¿no? Son todas definiciones, todo como para empezar a ver un poco lo que es, ¿no? El tema. Bueno, biología también es una ciencia que bio significa vida, o sea que es todo del estudio de la vida, ¿no? Que fue introducido por Lamarck justamente con esta persona, este naturalista en 1800, que también pospuso varias teorías sobre el origen de la evolución, o sea, en realidad de la evolución, ¿no? O sea, estudiaba la vida él. Entonces, bueno, empezó a ver este tema de biología, introducir esta palabra de biología que por ahí no se usaba con anterioridad. Y bueno, hay un montón de definiciones de biología. La biología estudia en realidad lo que es la vida, ¿no? Entonces es una rama muy amplia. Nosotros, ¿qué nos vamos a interiorizar? Y bueno, en ramas de la biología, que una es ecología, ¿no? La otra, qué sé yo, será histología, pero bueno, ¿qué vamos a ver? Histología, que es el estudio de los tejidos, ¿no? Histología de las plantas, no nos vamos a ir a los animales. Después, bueno, el estudio de la célula, vamos a ver, y después botánica, que es otra rama de la biología. Es tan amplia la biología que no la puedes estudiar en un solo año, ¿sí? En un solo curso, sino que tiene que ser gradual. Y aparte, no solamente deriva, sino que también hay que saber otros estudios para entender biología, que ahora hay un diagramita que coloca las facultades de ciencias agrarias para entender más o menos qué otras ramas de la ciencia hay que saber para entender un poco biología. Es como un todo, es como que hay que saber química, hay que saber física, hay que saber geología, bueno, y demás. ¿Cómo es que se llama esto? Antropología, bueno, un montón de ciencias que también se conjugan con biología. Bueno, para empezar a ver biología, vamos a ver cómo están organizados los seres vivos, o sea, en qué niveles de organización tenemos los seres vivos, para empezar un poco a ver de qué estamos formados o cómo estamos formados. Nuestras, en nuestro primer nivel de organización sería el nivel de átomos. Los niveles de organización, ya me estaba comiendo eso que te tenía que explicar, los niveles de organización están formados por dos partes. Los niveles de organización, los biológicos y los niveles de organización ecológicos. Bueno, tenemos que empezar por los niveles de organización biológicos. ¿Por qué? Porque son los primeros, ¿no? De cómo estamos formados, cómo está formado el individuo. Bueno, el primer nivel de organización es el nivel de átomo, como bien se lee ahí, o atómico, ¿no? También se le dice.
Eso lo compartimos con los seres no vivos, con todo el mundo abiótico, porque todos en este planeta, la materia, como hablábamos recién en química, estamos formados por átomos. Todos los que se incluyen en la tabla periódica, todos los que están formados por los elementos de la tabla periódica, ¿no? Algunos no estarán, otros sí, pero esos son los átomos que estamos formando parte, que son los mismos del Big Bang, son los mismos que de la Tierra desde que comenzó la Tierra, ¿sí? Como planeta, son los mismos átomos que nos componen, ¿sí? Y que componían todas las estrellas. Entonces, es la partícula más pequeña, ¿no? Que es que puede dividirse un elemento químico. Un elemento, y bueno, está formado por átomos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué átomos nos componen? Bueno, el principal elemento es el carbono, porque para que haya una molécula orgánica, una molécula biológica, una de las propiedades fundamentales es que el carbono produce enlaces y cadenas. Bueno, eso se llama concatenación. El carbono produce cadenas ramificadas, cadenas. Entonces, eso es lo que, por esa, digamos, esa propiedad del carbono se han formado todos los que son las moléculas orgánicas, como son carbohidratos, lípidos, proteínas, nucleótidos, ¿no? Entonces, esas sustancias están formadas por carbono, esos son los átomos, ¿no? Carbono principal, hidrógeno, oxígeno. Pero también hay otros elementos como por ejemplo nitrógeno, azufre, y los nucleótidos, por ejemplo, un nucleótido, hay 3 nucleótidos importantes que son el ADN, el ARN y el ATP, que es el almacenamiento de la energía. Bueno, esos también conllevan nitrógeno y fósforo, entre otros elementos, ¿no? Ya te voy a pasar después el video, un video de un tema de que tienen los chicos del pre-medicina, que se llama moléculas orgánicas. Está bien que es un tema que no te van a tomar, pero está buenísimo que lo veas por lo menos una vez, como para entender con qué átomos y moléculas te vas a encontrar en biología. Está buenísimo. Ya te lo voy a, cuando terminemos, te paso el enlace. Bueno, Está bueno para aprovecharlo. Bien, moléculas es el siguiente nivel de organización. Las moléculas que pueden ser tanto inorgánicas como orgánicas. La palabra orgánica se le colocó porque decían que eran moléculas de los seres vivos. Inorgánica que era de lo no vivo, o sea, de todo lo abiótico. Bueno, en realidad no es tan así, porque nosotros estamos compuestos por 70% de agua, y el agua es una molécula inorgánica, ¿no? Pero bueno, como todas las cosas, bueno, que se van arrastrando del vocabulario de la gente y de los científicos también, se siguió hablando de molécula orgánica e inorgánica. Pero, por ejemplo, nosotros seguimos teniendo agua, oxígeno, dióxido de carbono, que es inorgánico. Pero las moléculas orgánicas que conforman a un ser vivo son los lípidos, que son las grasas, ¿no? Los hidratos de carbono, los nucleótidos, como te comentaba, y las proteínas. Esas son moléculas. El agua, el oxígeno, dióxido de carbono, también son moléculas. O sea que los átomos están formando moléculas para ser mucho más estables, que es lo que vamos a ir viendo en química, ¿no? También después. Entonces, por ejemplo, si yo tengo hidrógeno, ¿no? Y tengo oxígeno, bueno, mi molécula que van a formar esos dos átomos es el agua. El otro nivel de organización ya, que forman esos lípidos, el agua, los hidratos de carbono, todo eso, organizados, súper evolucionados y organizados, forman las células. Las células son unidades estructurales y funcionales de todo ser vivo. O sea, es la unidad que tiene vida por sí sola, ¿no? O sea, si vos ya te vas más atrás de célula, vas a encontrar las moléculas.
Eso no tiene vida propia, ¿sí? Una proteína, un hidrato de carbono, pero sí la célula, porque es una unidad del ser vivo, que hay individuos, organismos que están formados por células nada más, por ejemplo las bacterias, o una levadura, ¿no? Una levadura está conformada por una sola célula, o las bacterias, bueno, son una sola célula. Entonces, imagínate que tiene vida. Después están los organismos multicelulares que forman tejidos, ahora vamos a ver que es otro nivel de organización, que ya está mucho más complejo, con células especializadas, y no todas las células son iguales. Las dos células principales son procariotas y eucariotas. Ya después las vamos a ver. Las procariotas son las bacterias, y eucariotas son todas las demás. Y después dentro de la eucariota tenés la célula animal y vegetal. Y dentro de la célula animal ya tenés una diversidad de células. Por ejemplo, fíjate en vos misma, ¿qué tenés? La célula que puede ser un glóbulo rojo, una célula de la sangre, un glóbulo rojo, la célula epitelial, ¿sí? Por ejemplo, de una célula epitelial de la piel, una célula muscular, son todas distintas. Una neurona, o sea, es totalmente distinta de una célula epitelial. Entonces, imagínate que después hay diferentes células especializadas. Las plantas tendrán las suyas, como una célula meristemática, que es de crecimiento, una epidérmica, una célula de sostén, una parenquimática, bueno, todos esos términos que ya vamos a ir aprendiendo cuando sigamos con la parte de biología, ¿no? De agrarias. Entonces, por ejemplo, yo tengo una célula, bueno, puedo decir que es un glóbulo rojo, un eritrocito, ¿no? Una célula de mi cuerpo, o puede ser una bacteria. Las bacterias ya no tienen más nivel de organización, ya es un individuo la célula, pero en nosotros, ¿qué nivel de organización sigue? Los tejidos. Los tejidos que están formados por células ya individuales, que trabajan en forma cooperativa, trabajan en forma conjunta, y por ejemplo nosotros que tenemos el tejido epitelial, el tejido conectivo, conjuntivo, nervioso y muscular. En las plantas, por ejemplo, será el que yo te comentaba, meristemático, epidérmico, de sostén, ¿sí? Vascular, bueno, todos esos que vamos a ir viendo después. Y ya si el tejido está organizado, puede formar ¿qué cosa? El otro nivel de organización, que son los órganos, que ya son tejidos conjuntos que cooperan. O sea, por ejemplo, en el corazón. El corazón está formado por todos los 4 tejidos. El tejido epitelial, el tejido, todo lo que mencionamos acá arriba. El conectivo, el nervioso y el muscular. El estómago también. El estómago tiene el epitelial, el conjuntivo, el nervioso y el muscular. Y así todos los órganos, ¿no es cierto? Entonces, todos los órganos están formando todos esos, o sea, tienen unidos todos esos tejidos para formar una función específica. Por ejemplo, la piel, que es un órgano, por ejemplo, una hoja. Si hablamos de una planta, la raíz, el tallo, ¿no? Esos son órganos de las plantas. Nosotros vamos a tener, qué sé yo, el corazón, el estómago, el hígado, los pulmones. Esos son los órganos. Y si seguimos avanzando, por ejemplo, en el reino animal, ya los órganos trabajan en forma coordinada formando sistemas de órganos. Por ejemplo, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema endocrino, excretor, inmunitario, reproductor, etcétera, etcétera, ¿no? En las plantas no, porque las plantas no tienen sistemas de órganos, porque tienen los órganos solamente divididos, en las hojas, el tallo y la raíz. Pero en los animales, por ejemplo, ya empezamos a tener otro nivel de organización, sistema de órganos. Y acá de ahora en más ya
eso forma un individuo. Individuo significa indivisible, porque tiene una entidad propia, que puede ser unicelular, como te comentaba, puede ser pluricelular. Y ahí empiezan los niveles de organización ecológicos, ¿sí? Los niveles de organización ecológicos. Lo que le sigue al individuo, que sería la población. La población es un grupo de organismos de la misma especie, ¿sí? De la misma especie, que significa que son interfértiles. Bueno, son semejantes, primero, y se pueden relacionar, ¿no? Dejando o produciendo descendencia fértil. O sea que sus hijos, a su vez, tienen que dejar hijos, ¿sí? No pueden ser híbridos, como viste que es la mula, por ejemplo, es la cría de la yegua y el burro. Son dos especies distintas, pero la mula es híbrida, no es fértil, ¿sí? No puede dejar descendencia. O sea, para que dos individuos sean de la misma especie, tienen que dejar a su descendencia, a su vez esa descendencia, dejar descendencia. Eso significa interfértiles y descendencia fértil. Y bueno, y aparte de eso, tienen que convivir en el mismo lugar que tome, ¿sí? Como referencia, y en el mismo tiempo. Eso es una población, pero son todos los individuos de la misma especie. Entonces, hay propiedades que vamos a ir estudiando, como por ejemplo patrones de crecimiento, mortalidad, estructura etaria, que es las edades, la densidad, que la densidad no es la densidad de química, sino que es parecida, pero es la cantidad de individuos en una, qué sé yo, en una unidad de superficie, si es que son terrestres, o en una unidad de volumen, si es que son acuáticos, y cómo se distribuyen en el espacio. Bueno, son todas propiedades que se estudian en una población. La comunidad ya es un conjunto de poblaciones. Si vos hablas ya de una comunidad, ya que todos los individuos, ¿no es cierto?, formamos una comunidad, es que en un lugar dado convivimos, no podemos convivir solos. Es mentira, nosotros convivimos con bacterias, con insectos, con aves, con otros mamíferos, ¿sí? Con parásitos. O sea, todo eso forma una comunidad. Es el conjunto de diversas poblaciones que habitan en un ambiente común y que se encuentran en interacción recíproca. Es re importante esa parte de la interacción. Porque no es que todos, bueno, estamos en el mismo lugar y al mismo tiempo, pero estamos dividiendo, no. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos bacterias en nuestro intestino, ¿no?, que viven en simbiosis y hay una mutua relación, mutuo beneficio. Ellas se benefician con nosotros y nosotros nos beneficiamos de ellas porque nos terminan de metabolizar todos los nutrientes que nosotros consumimos. Entonces hay una interacción. Y nosotros, por ejemplo, consumimos, por decir otra cosa, leche de vaca, qué sé yo, miel, también cosas que nosotros aprovechamos del reino animal, bueno, y así sucesivamente, de las plantas, obviamente, consumimos. Entonces todos vivimos en una comunidad con interacción recíproca. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, entiendo. Bueno, y toda esa comunidad, ¿qué forma? Metiéndole la parte de los seres, no son seres, sino son componentes abióticos que no tienen vida, todo lo que es luz, energía, suelo, rocas, aire, bueno, y demás, son lo que forma el ecosistema. Es comunidad más componentes abióticos. Y ahí podés formar una definición cualquiera de ecosistema, o sea que esté bien, pero con distintos sinónimos. Por ejemplo, puedes decir, es la relación entre los componentes bióticos y abióticos, ¿sí?, de un lugar dado. Me acabo de crear una definición de ecosistema, ¿no?
La otra puedes decir que es el componente, qué sé yo, los seres vivos junto con el medio ambiente, en interacción recíproca. Otra definición. Hay un ejercicio que siempre hacen en los exámenes, en la facultad, que es eso. Te ponen la palabra suelta y vos tenés que armar, qué sé yo, 3 definiciones distintas de ecosistema. No es que tienen 3 significados distintos, sino que 3 con sinónimos. Ahora ya después en el trabajo práctico tenés para armar. Por ejemplo, a ver, hay otra que podés hacer, que un sinónimo de abiótico, en vez de usar la palabra abiótico, podés usar medio ambiente, viste que yo recién usé medio ambiente. O podés usar medio físico. Podés usar no vivo. Podés usar biotopo. Esa es otra palabra. El biotopo significa todo el componente abiótico, ¿sí? El conjunto del biotopo. Y biocenosis. Biocenosis sería la parte biótico. ¿Sí? Lo biótico se le dice biocenosis, que es los seres vivos, ¿sí? Que es los seres vivos, bueno, todo lo vivo, y así sinónimos y sinónimos que vayas teniendo. ¿Y qué es lo importante? Que esas dos partes de lo que no tiene vida y lo que tiene vida en el ecosistema está en interacción, ¿sí? Todo el tiempo. Está en interacción recíproca. O sea, yo no puedo vivir sin componentes abióticos, sin agua, sin luz, sin aire, sin suelo, o sea, no puedo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, nos relacionamos. Y a su vez, necesito de otros seres vivos, de otra especie, de mi especie, obvio, que voy a necesitar, pero también de distinta especie. Entonces, todo eso lleva a lo que se llama ecosistema. Y otra cosa importante del ecosistema, que no tiene un tamaño dado. Yo puedo tener, qué sé yo, un parque, ¿no? Un parque, qué sé yo, que hay arbolitos, un lago, y puedo decir, bueno, pero yo no quiero investigar este ecosistema, estos son todo un ecosistema, bueno, pero yo no quiero investigar todo ese ecosistema, quiero ver lo que hay en este ecosistema, en el lago. Bueno, entonces tomás esta partecita, ¿no es cierto? Y decís que ahí hay otro ecosistema. Tal vez ese ecosistema va a ser acuático ahora y va a ser artificial. ¿Por qué artificial? Porque lo creó el hombre. Ponele el lago del Parque, General San Martín, ¿no es cierto? Acá en Mendoza. Es artificial. O viste que el Parque Central también. Bueno, es artificial. Qué sé yo, si ahora te vas a la laguna de Yancanelo, va a ser natural. Pero, ves, ya tenés. Entonces, hasta un tronquito puede ser un ecosistema. O sea, no tiene un tamaño dado. Se puede dividir, es divisible el ecosistema. Y podés tener microecosistemas, que puede ser una pecera chiquita en tu casa, un jardincito, como te digo, un tronco de un árbol, una maceta, o puede ser todo el planeta Tierra. Y todo el planeta, donde viven los seres, porque puede ser acá en el océano, como puede ser en otro lado, ¿cómo se llama? Biosfera, que es la parte de la Tierra en la que habitan los organismos vivos. Entonces ese sería el último nivel de organización. ¿Sí? No vivimos en otro planeta todavía. Entonces, esta es la única parte en donde podemos llegar a vivir
en la biosfera, así que es toda la parte. Entonces, mira, acá tenés en este dibujito, tenés, ¿cuál es ese? El nivel de átomo. Estos de color, sin color creo, claro, sin color son los biológicos y con color serían los ecológicos. Esa es molécula, este sería la célula, ese que sería tejido, ese sería órgano, este sería sistema, con el monito ahí que se le ve el sistema circulatorio, este el monito el individuo, estos todos monitos, población, no es que son de la misma especie. Ahora los monitos con todos los arbolitos y todo demás, comunidad, y ya, con todos los factores abióticos, viste que hay un río, qué sé yo, sería ecosistema, y todo esto dijimos que era biosfera. En realidad la biosfera no es que es todo el planeta Tierra, o sea, todo el centro, no, es la parte de la Tierra en la que habitan los organismos vivos. Guarda con eso, porque a veces preguntan, y uno dice, no, ¿es todo el planeta? O es bio, o sea, es la parte que tiene vida, ¿sí? Por ahí por una tontera nos claro. equivocamos. Bueno, hay que tener cuidado. Bien, visto entonces los niveles de organización, empezamos con ecología propiamente dicha. Entonces, ecología es el estudio de las interacciones que establecen los organismos unos con otros y con su ambiente físico. ¿A qué nos hace acordar? A la definición de ecosistema. Pero ahí tenés ya una diferencia que siempre marco al principio. Ecología es el estudio de las interacciones. Ecosistemas son las interacciones. ¿Se entiende la diferencia? Porque después Sí, uno sí, dice, pero entiendo. ¿cómo, profe? Me dicen a mí así en los años, ¿no? Es lo mismo ecología que ecosistema, no. Ecología son las interacciones. O sea, es eso. Son las interacciones entre los organismos, todo lo que vimos. Pero ecología es el estudio. Entonces, en realidad también la ecología lo que estudia es los ecosistemas. No es que es otra cosa extraña, ¿no? Bien, entonces es eso, es estudiar cómo interaccionan los organismos uno con otros y con el biotopo, con el ambiente físico, con el medio físico, con el medio ambiente, todo lo que vos lo quieras llamar. Entonces intenta descubrir de qué manera los organismos afectan a otros y afectan al ambiente, que lo vemos muy a menudo, y es un miedo que tenemos, ¿no es cierto?, siempre en el planeta, y cómo es recíproco, o sea, cómo es afectado también por ese medio ambiente, ¿no? Porque todo el tiempo estamos en interacción, lo estamos padeciendo ahora con toda esta pandemia, ¿no? Mira cómo interaccionamos entre nosotros, porque uno, viste que no se lava las manos, se va pasando el virus, mira cómo se interacciona y pasamos otros organismos. Bueno, los virus en realidad ya después los vamos a ver, no son organismos vivos, pero también son moléculas organizadas, pero pasan a través de nosotros, y así bacterias, y así todo. Entonces, afectan y pueden llegar a modificar la clase de organismos vivos que se encuentran en el planeta. Entonces, eso es lo que intenta estudiar ecología, es cómo un individuo es afectado y cómo afecta el medio ambiente. Y bueno, es re importante eso. Otra definición, bueno, ahí abajo dice la ecología es el estudio de las interacciones, está bien, creo que está repetido, entre organismos y los organismos y su ambiente físico.
Bueno, y vuelve a explicar lo que es comunidad, ecosistema. Bueno, eso ya te lo mencioné. Bueno, ¿por qué decimos que la ecología es una ciencia? Te vuelvo a repetir lo de química. Es una ciencia porque estudia el método científico, o sea, aplica el método científico, ¿sí? O sea, siempre cuando tú empieces a estudiar algún tipo de ciencia, te van a recalcar eso. Y bueno, como ya te expliqué en química, hay una descripción, un objetivo que se plantea, hipótesis, bueno, acá marca lo de la hipótesis, que vos decís, bueno, ese es más o menos como lo que querés investigar y decir, bueno, a ver, ¿cómo llegaste a ese resultado? ¿Cómo se llega a que el ecosistema es las interacciones entre los organismos vivos y lo no vivo? Bueno, porque se ha marcado una hipótesis que nosotros somos afectados y podemos afectar a los demás y al ambiente. Entonces esa sería la hipótesis. Bueno, la metodología del trabajo y las resoluciones, las conclusiones, todo eso. Entonces, eso es lo que se estudia en una ciencia y bueno, también lo hace la ecología, ¿no? Y como te comentaba antes, es una ciencia integradora de otras disciplinas, como botánica, zoología, genética, física, química, geología, ¿no? Entonces, agrupa, no sé si está el dibujito por ahí. Ah, no. Estaba el dibujito. No sé qué pasó. Por ahí ya te lo voy a mandar. Que es cómo van influyendo, cómo necesita la ecología, por así decirlo, de otras disciplinas. Eso, por ejemplo, también estaba, como te comentaba, antropología, bueno, está geología, etcétera, etcétera. Ya después te busco la imagen y te la mando. Se ve que no sé qué pasó que no está. ¿Qué es el ambiente de un organismo? Y bueno, el ambiente es todos aquellos factores, todos esos fenómenos, mira, justamente que volvemos a repetir, todos esos cambios del organismo que influyen sobre él. Ponele que ahora, viste que ahora está re frío, ¿no es cierto? Afuera. Bueno, entonces eso influye sobre mí. ¿Qué influye? Que me vista, que me abrigue, que me cierre las ventanas, que ponga calefacción, o sea, todo que me quede adentro, todo eso influye, ¿no? En mi comportamiento. Y también influye sobre otros factores bióticos, obviamente, en el ambiente. Y de ahí derivan un montón de cosas, por ejemplo, la evolución, ¿no? La evolución está dada por la selección natural que realiza el ambiente. Entonces, bueno, viste que de ecología derivan un montón de ciencias. Bueno, acá tenés, mira, otra definición que dice, estudia las relaciones entre los organismos, entre y el ambiente, sean agrícolas, ganaderos o urbanos. Otra definición, ¿no es cierto? Entonces, el medio ambiente es un sistema complejo compuesto por un subsistema natural y un subsistema humano, que se interrelacionan en forma constante. Es una definición de medio ambiente que podés dar si es que te la piden. O sea, que tiene una parte natural y una parte humana, interrelacionada, ¿sí? Bien. Ecosistema. Entonces ya sabíamos que era ecosistemas, ¿no? Es la interacción entre lo vivo y lo no vivo, ¿sí? El ecosistema trata de ir al equilibrio, pero va cambiando también, va teniendo modificaciones, transformaciones físicas y químicas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces también, bueno, eso va modificando el ambiente y los seres vivos ante distintas problemáticas. Bueno, definiciones de ecosistema, tenés acá, viste que yo te comentaba para armar, ahí que tenés.
Un ecosistema o sistema ecológico es una unidad de organización biológica que incluye la totalidad de los organismos vivos de un área y el medio físico, con el que actúan en reciprocidad o en interacción o lo que sea. De modo que una corriente de energía, está re buena esta definición porque ya te implica acá que hay una corriente de energía en una estructura trófica. De modo que una corriente de energía conduzca a una estructura trófica, una diversidad biótica y a ciclos materiales. Es todo lo que vamos a ir viendo en esta parte, porque no es así nomás que hay una interacción, sino que hay toda una corriente de energía que proviene del sol, pasa a los productores, de los productores a los consumidores, importante, esa es la estructura trófica. Una diversidad biótica significa que no todos los seres vivos somos iguales, hay una diversidad, y encima dentro de nuestra especie, dentro de las especies hay diversidad también, no somos todos iguales. Y ciclos de materiales porque la materia se recicla constantemente. Entonces, bueno, completa esta definición. De manera más sencilla, el ecosistema es un conjunto formado por los seres vivos de una comunidad y el espacio físico donde viven y se relacionan recíprocamente. No está mal, es más sencilla, pero está perfecta, ¿sí? Es otra manera de poder definirla. Entonces, interacción entre seres vivos y medio físico, biocenosis y biotopo. Acordate que los seres vivos es la biocenosis y el medio físico es el biotopo. Porque parece que biotopo, no sé, por la palabra bio nos confunde y la palabra topo hace confundir que fuera algo vivo. No, es algo no vivo. Es todo lo no vivo. Bueno, ahí está explicadito para que lo tengas. Bueno, en vez de decirle biosfera, también se le puede decir ecósfera. Los ecólogos le dicen, más que nada, a todo el ecosistema del planeta le dicen ecósfera. No le dicen tanto biosfera, pero es sinónimo, ¿sí? Tranqui porque son sinónimos. Tipo de ecosistemas. Bueno, puedes tener un ecosistema terrestre. Y bueno, porque es un ecosistema que está en un suelo, en el continente o en las islas, ¿no? En la porción seca del planeta. Entonces allí vas a tener distintos individuos dependiendo del bioma o del clima que tengas en ese ecosistema. Las masas de terrestres se elevan desde el nivel del mar hasta aproximadamente 9.000 metros de altura del monte Everest, ¿no? Que es el pico más alto. Pero la mayoría de los seres vivos se distribuyen en los primeros 6.700 metros. O sea, más de 6.700 es muy raro que encuentres seres vivos terrestres. Es donde la presión hace que el volumen del oxígeno sea muy amplio, entonces tengas muy poco oxígeno. Es muy difícil respirar normalmente a esta altura. Y puedes tener ecosistemas acuáticos en donde, bueno, en los océanos, en las aguas continentales dulces, en las aguas saladas, ríos, lagos, lagunas, embalses, lagos artificiales, ciénagas, pantanos. El océano ya es el 70% de la superficie de la Tierra. O sea, imagínate la gran variedad de organismos que hay. Los productores de los océanos no son las plantas, sino que son las algas microscópicas, llamadas fitoplancton, que en realidad producen el 98% de oxígeno en la atmósfera. Uno dice, ¿quiénes son los organismos fotosintéticos? Las plantas, dicen. Pero en realidad, está bien, sí, son las plantas, pero en realidad el que produce la mayor cantidad de oxígeno del planeta es el fitoplancton, que son algas microscópicas, que no solamente hacen la fotosíntesis, sino que sirven de alimento para individuos acuáticos. Y
como te comentaba, viste, antes podés tener macroecosistema o microecosistema, depende del tamaño, pero no hay como una medida estándar, sino que es relativa. ¿Por qué? Porque vos no lo podés, es indivisible, o sea, es divisible, porque dice, no constituye una unidad funcional indivisible. Vos lo podés dividir al ecosistema, entonces no tiene un tamaño específico el ecosistema. Entonces es muy relativo esa denominación de macro y micro, ¿sí? Porque para una persona macroecosistema puede ser micro para otra. Pero bueno, es válido esas denominaciones. Y a su vez puede ser natural o puede ser artificial. Si bien natural, no es que no ha pisado el hombre, ya no hay lugar donde no ha pisado el hombre y haya puesto sus cosas, ¿no? Pero aquí hay que hacerle referencia a estos dos términos. Natural significa que no ha sido creado por el hombre, ¿no es cierto? Como acá en Mendoza los bosques Telteca, en la Valle, el Cerro Aconcagua, la Laguna Yancanelo, o sea, no lo hizo el hombre, sino que ya está habitado, habrá kioscos, habrá casas, pero no lo hizo el hombre. Ahora, el artificial lo hizo el hombre. Por ejemplo, el Parque General San Martín, el Parque Central, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entonces? Porque por ahí uno dice natural, es virgen, no lo pisó el hombre, no hizo nada el hombre, no. Claro, Ahora no. es muy poco, no queda nada. Pero es natural porque no ha sido creado por el hombre, ¿no? Bueno, ahí tenés millones de ejemplos como para que lo veas, un poco de historia de vikingos, ya eso te lo dejo para que vos lo puedas leer tranquila. Y bueno, y los ecosistemas, como te comentaba, se clasifican en biomas, porque los biomas marcan diferencias en cuanto a ¿por qué? En climas. ¿Por qué? Por las precipitaciones, eso es re importante, por las precipitaciones y la temperatura. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés un bioma selva, ya te estás imaginando que la temperatura va a ser alta, más tropical, y precipitaciones altas. Eso es lo que primero tenés que pensar. O desierto, por ejemplo. Desierto puede ser de clima templado, también puede ser de clima con más alta temperatura, más tropical, pero las precipitaciones como son, muy bajas. Entonces, eso es lo que te marca las áreas climáticas, las precipitaciones y la temperatura, que depende fundamentalmente de la distribución de los vientos y de los continentes, que eso es lo que marca que tengamos, eso digamos, si a vos te dicen, ¿qué es los biomas? Bueno, porque la clasificación de los ecosistemas que se clasifican de acuerdo a la precipitación y a la temperatura. ¿Pero por qué? Si te llegan a preguntar, bueno, porque en realidad la precipitación y las temperaturas dependen de la distribución de los vientos y de la continentalidad. ¿Viste? Ahí lo vas explicando así. Tenés los por qué. Y los biomas son categorías a la escala planetaria. Está dividido, ¿sí?, en distintos ecosistemas a nivel de planeta, que se pueden repetir, obviamente, en distintas zonas, por estas distribución de los vientos. No es que hay desiertos solamente acá en la Argentina, sino que hay en varios puntos del planeta, estratégicos, porque vamos a ver por qué. Y bueno, y los biomas, importante, como yo te comentaba, los ambientes influyen interaccionan con la gente con los seres vivos, influyen sobre ellos. Entonces, todos los seres vivos que vamos a encontrar en los diferentes biomas van a ser distintos. ¿Por qué? Porque los seres vivos se van adaptando a esos climas. Acá tenés algunos, ¿sí?, algunos tipos de biomas.
Sé que no tenés que estudiar esto, obviamente, pero es como para que veas dónde se ubican los desiertos. Ves que acá tenés 17 desiertos y semidesiertos. Ves que acá tenés otro, acá obviamente el otro, ¿sí? Al norte de África, acá tenés otro, acá tenés otro. ¿Ves? Entonces es para que vos veas cómo se distribuyen los biomas, que no es solamente en un sector. Acá tenés otro en el oeste de Estados Unidos. Bueno, acá te explica un poquito de cada uno. Me voy a ir a ver esa pirámide que tengo acá que explica y coloca los principales, si bien no son todos, coloca los principales biomas del planeta. Y está bueno el gráfico porque hace referencia a las precipitaciones en este diagrama, ¿sí? A las precipitaciones acá abajo, ¿sí? Ves, por ejemplo, te dice 0 precipitaciones anuales, 125 milímetros, 250, o sea, que acá va aumentando. Y acá va disminuyendo la temperatura. Entonces, si vos tenés un clima muy frío, con poca temperatura, pero también muy poca, tenés que ir siguiendo así la línea. ¿Ves? Vas a tener muy poca precipitación y bueno, el bioma se llama tundra. La taiga es subártico, o sea, con un poco más de temperatura que el ártico, pero ya la precipitación aumenta. ¿Ves? El desierto es con muy poca precipitación, con templado o tropical, pero el bosque es un clima templado, se da en un clima templado, pero con más altas precipitaciones. Si vos tenés bajas precipitaciones va a ser un desierto, y así entre medio vas a tener algunas. La selva, por ejemplo, con muchas precipitaciones en un clima más tropical. Viste que acá en la Argentina está en el norte. Tenemos selva en el norte, acá en la Argentina tenemos de todo, bosque y taiga en el sur, ¿sí? Tundra, bueno. Y los individuos que van a habitar en esos distintos ecosistemas, en esos distintos biomas, van a estar adaptados a diferentes climas y diferentes nichos ecológicos, que es lo que vamos a ver después, ya te voy a explicar todo eso. ¿Alguna duda? Te dejo hablar a vos si tenés alguna inquietud hasta ahora. No, ¿No? la verdad que no voy re bien. Bueno, buenísimo. Bueno, paramos acá porque lo que sigue ya son los componentes abióticos y empezamos con todo lo que es el suelo. ¿Sí? ¿Ves? Ya es bastante. Así que vamos a parar acá y vamos a ver en el trabajo práctico qué es lo que podemos hacer. ¿Sí? Esto ya lo podés hacer. Acá tenés que completar qué palabrita falta. A ver, componentes. Bueno, mira, tenés para hacer un montón. Mira, hasta el 9. Anotate todos, no salteamos como química. Acá tenés, está todo seguidito. Hasta el 9, ¿sí? O sea, del 1 al 9. Del 1 al 9. Está bueno cuando te doy como un consejo digamos, de la Facultad de Ciencias Agrarias, que yo ya entré y ya pasé todo. Hacé siempre cuando tengas que poner ejemplos de ecosistemas, no hagas ecosistemas, ponele está bien, los puedes hacer ahora que estás practicando, pero trata de conocer un poco la parte de Mendoza, ecosistemas mendocinos, porque preguntan mucho de Mendoza en el examen. Ajá, bueno. Y después tenemos que trabajar con textos, porque ahora están tomando mucho en base a textos, que ahí pues los textos pueden ser de cualquier ecosistema, de cualquier lado, a veces ponen, ¿sí? En eso no hay. Pero cuando te preguntan a vos que hagas un ecosistema, por ejemplo,
y a veces te ponen que elijas algo de Mendoza. Entonces, está bueno que ya con esto empieces la práctica, por ejemplo, agarres un ecosistema natural de Mendoza y un ecosistema artificial, y te pongas a investigar, cosa como para que ya en el examen ya tengas como para hacerlo rápido. Ese es el objetivo de acá, como para que vos en el examen ya lo hagas rápido. Después, si te ponen un texto, bueno, lo vas a tener que leer porque es un texto que te ponen ellos. ¿Me explico? Pues, por ejemplo, acá. Sí, sí. Acá hay un texto en el punto 7. Bueno, de ese texto vos tenés que poner los bióticos y abióticos, o sea, no te queda otra. Así están tomando mucho con textos. Pero también te preguntan algún ecosistema de Mendoza. Entonces, bueno, está bueno porque siempre empiezan poniendo que una selva, no sé, de África, o algo así con tiburones, un ecosistema, qué sé yo, acuático. No, acá no hay. Entonces, bueno, a ver, hagamos algo que van a preguntar ellos de Mendoza. Guarda, no quiere decir que llegue el caso del examen y te traigan que te pregunten de un ecosistema, no sé, del desierto de Sahara. Puede pasar, porque qué sé yo, cómo arman los exámenes, Claro. pero es muy probable que sea de Mendoza. ¿Sí? O de Argentina, de última, de Argentina. Así que bueno, te dejo hasta el punto 9 y bueno, conmigo nos vemos el miércoles que viene. Ya ahora paso los videos a YouTube y te los paso para que si los querés volver a ver. Y te paso ese de las Bueno, moléculas bueno, biológicas para buenísimo. que lo veas, que está bueno para que te va a servir para entender la parte, un poquito más la parte de biología. Bueno, Bueno, que tengo estés una muy pregunta. bien. La próxima clase es el jueves o el miércoles? Ay, perdón, es jueves. No sé por qué dije miércoles. No, es jueves, jueves. Sí, perdóname. No entendí. Sí, el Ah, jueves. está bien. Sí, sí, sí. No sé, lo que Bueno, pasa el año bueno, pasado los tenía los genial. miércoles. Puede ser por eso que me equivoqué. Los jueves. El jueves y con el profe, bueno, tenés la clase de él, la de matemáticas. Sí, 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 sí. Bueno, cualquier cosa, si vas haciendo el trabajo práctico y tenés alguna duda importante, me preguntás. ¿Sí? Yo te contesto cuando pueda. Bueno, Bueno, que tengas buena bueno, semana. genial. Un beso grande. Igualmente, muchas gracias. Chau, chau. Chao.